Bueno, bienvenidos nuevamente. En esta parte del módulo para el aprendizaje del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a conocer y comprender la composición, el funcionamiento y competencias de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana al respecto. Para eso vamos a analizar unos lineamientos generales y se nos va a permitir comprender cómo funciona, cuáles son sus competencias, su composición, adicionalmente su procedimiento de admisibilidad y una de las rutas también muy importantes que sería el control de convencionalidad para cerrar todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. Al respecto debemos mencionar en líneas generales que el sistema interamericano está compuesto por dos órganos que respectivamente son la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y también otro órgano que habíamos mencionado adicional, que es la Comisión Interamericana sobre las Mujeres, el que trabaja sobre los derechos de las mujeres. En este sentido, hay que señalar que la Comisión es un organismo que tiene como función principal la observancia y la defensa de los derechos humanos, también es un órgano consultivo, realiza visitas y prepara informes sobre la situación de los derechos humanos en países miembros y tiene como sede la Washington, D.C. en Estados Unidos. La comisión fue creada en el 1959 por la Organización de Estados Americanos y fue instalada en 1979. Tiene su propio estatuto, adicionalmente como órgano del sistema interamericano, por supuesto, también tiene su propio reglamento. La comisión cuenta con 7 miembros que son elegidos por la Asamblea General por un periodo de 4 años y son reelegidos por una sola vez. Los 7 miembros son personas de alta autoridad moral y de reconocida versación en materias de derechos humanos. La comisión cuenta además con un secretario ejecutivo, quien es el asignado por el secretario general de la OEA, en consulta, por supuesto, con la comisión, para contar con un órgano de dirección, también de autoridad moral y reconocida trayectoria en derechos humanos, y básicamente el ejercicio del secretario ejecutivo es el de asistir a la comisión con funciones diarias en temas de derechos humanos y también con el tema administrativo, por supuesto, de la comisión, además de su representación en este nivel. Tiene diferentes mecanismos, pero tal vez uno de ellos y el más importante es el procedimiento de presentación de peticiones. Pero antes de entrar allí, me gustaría resaltar un par de aspectos fundamentales en relación a el sistema interamericano en general para que se entienda un poco las ideas de cada uno de los órganos y cómo funcionan. Recordemos que en el módulo pasado habíamos visto que el sistema interamericano tiene unas fuentes legales como la Carta de la OEA, la Declaración de Derechos Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de sus protocolos, y hay un corpus juris interamericano que también tiene otras convenciones e incluso otras declaraciones que se han ido dando a lo largo del tiempo. En este sentido, entonces, básicamente vimos también que existen diferentes órganos que ya los mencionamos, la Comisión, la Corte y la Comisión Interamericana de Mujeres. Y adicionalmente vimos también que la Carta y la Declaración se aplica a todos los Estados miembros de la OEA y la Convención, por su parte, a aquellos que la han ratificado. Esto es muy importante también para comprender un poco las funciones tanto de la Comisión como la Corte respecto de la observancia de los derechos que están consagrados en estos instrumentos legales. Al respecto, entonces, habíamos mencionado previamente, y ya aquí entramos en materia, que la Comisión Interamericana es un órgano de protección de la Convención, cuenta con un procedimiento de queja individual, puede realizar visitas in situ, puede adoptar también medidas cautelares en relación con la protección de la vida y la integridad de las personas por un caso de extrema gravedad y urgencia. Ya vimos de qué manera está compuesta, integrada por 7 expertos independientes, se reúne 2 veces al año, tiene periodos también o sesiones ordinarias y extraordinarias que también pueden variar
o pueden salir de su sede, que es en Washington, D.C., y realizarse en países que son miembros de la organización. En este sentido, vamos a ver un poco el tema de las quejas, que para el caso del sistema interamericano se llaman peticiones, y eso es básicamente una denuncia que se realiza ante la comisión por la violación de los derechos de una persona o de un grupo de acuerdo con las normas de la Convención Americana o de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, pues la comisión en términos generales recomienda generalmente que el Estado tome medidas necesarias para prevenir una violación a los derechos humanos o que esa violación incluso se repita, y también la comisión tiene la facultad de emitir un informe que es denominado el informe del artículo 50, donde notifica al Estado y lo exhorta a cumplir con sus recomendaciones cuando se ha determinado que existe una vulneración, una violación a los derechos humanos. Y en ese sentido, pues espera, por supuesto, que se cumpla con las recomendaciones, puesto que están encaminadas a reparar el daño ocasionado. Si esto no ocurre, la comisión delibera sobre el asunto y envía el caso a la Corte para iniciar toda la etapa también contenciosa ante este órgano del sistema, y adicionalmente puede fijar incluso bajo esta perspectiva un nuevo plazo para que el Estado tome las medidas necesarias, pero si no es así, ya vimos que se envía a la Corte Interamericana, y adicionalmente también puede existir una salvedad, que es que cuando el Estado no cumple las recomendaciones, también se puede publicar un informe anual ante la Asamblea General de la OEA para de alguna manera presionar al Estado a que cumpla las recomendaciones y a remediar las violaciones de derechos humanos que se han cometido. Adicionalmente, tenemos unas visitas in situ que ya la habíamos denominado, es básicamente cuando la comisión se reúne y recibe información sobre violaciones en un estado específico, las cuales por supuesto tiene facultad de investigar estas denuncias, pues las puede recibir de personas, de organizaciones, de derechos humanos, incluso del mismo estado, y básicamente estas visitas se realizan para que se proporcione información a la comisión e investigue al respecto. Hay otro elemento transversal adicional antes de entrar al sistema de peticiones concretamente, y es el de las soluciones amistosas. Ahorita vamos a ver en qué etapa y por qué, pero básicamente es una práctica en la cual se trata de mediar el conflicto, denominémoslo así, entre las partes, y es básicamente una alternativa procesal que otorga el sistema interamericano, particularmente en la sede de la comisión, para poder remediar y pactar los mecanismos mediante los cuales se pueden defender los intereses de las víctimas y, por supuesto, tratar de resarcir el daño ocasionado. Entonces, en este sentido, es menester estudiar el procesamiento de las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, aquí vamos a ver una presentación en pantalla que nos va a permitir comprender de qué manera se puede realizar este trámite inicial y el procedimiento de admisibilidad. Primero entonces tenemos pues que se invoca la petición ante la comisión. Hay una serie de reglas que se deben seguir por parte de la Convención Interamericana, en donde nos va a decir cuáles son los requisitos. Esto lo encontramos en el artículo 44, 45, 46 e incluso en el 47, porque son reglas procesales que debemos tener en cuenta a la luz de la Convención Americana, y también lo encontramos a partir del artículo 30 en el reglamento de la Comisión. Cuando yo presento la petición, está facultada para presentarla una organización, una víctima, un representante de una víctima, y en este sentido se invoca la petición ante la CIDH. Existe un trámite inicial y un procedimiento de admisibilidad frente a esta petición
de la comisión, entonces se registra la petición y se acusa de recibido. Hay una primera revisión inicial por parte de la Secretaría Ejecutiva para ver si estos requisitos mínimos de la petición, por supuesto, se cumplen. Si de pronto falta alguno de estos elementos, hay una solicitud de información al peticionario y finalmente pues se espera, por supuesto, que se cumpla. Ahí existe una transmisión al Estado, pues a las partes pertinentes dentro de esa solicitud y pues básicamente hay una respuesta del Estado, esta respuesta se traslada al peticionario y verifican que en efecto subsistan los motivos para que esa petición pueda ser estudiada por parte de la comisión. Si tal vez no subsisten los motivos, puede ser archivada y por supuesto que se notifica. Usualmente subsisten los motivos y por eso se hace el estudio de admisibilidad. Esto se presenta ante un grupo de trabajo de admisibilidad, se emite un informe o pues de lo contrario, si de pronto no existen méritos, no se cumplen los requisitos que establece la misma convención o el reglamento de la Corte, pues puede producirse también un informe de inadmisibilidad. Cuando se produce este informe de admisibilidad, hay un registro y una apertura al caso. Cuando se registra y se apertura el caso, hay una notificación de las partes y aquí es cuando se propone una solución amistosa. Si tal vez no se llega a una solución amistosa, se prosigue con el caso y adicionalmente pues hay unos alegatos de los peticionarios sobre el fondo del asunto, se traslada al Estado para que realice sus respectivas observaciones, nuevamente se traslada a los peticionarios, se puede solicitar información adicional por escrito en caso de que la comisión lo requiera, se puede convocar también a una audiencia en ese sentido y finalmente se adopta una decisión de fondo. Aquí ya pasamos de los términos de los requisitos procesales al tema de estudiar si en efecto puede existir una vulneración de los derechos a la luz de la convención o a la luz del corpus iuris del sistema interamericano. Si existe una decisión sobre fondo, pues establece una serie de recomendaciones, además, por supuesto, de determinar cuáles fueron los derechos vulnerados, se notifica, se traslada al Estado y se espera, como mencionaba en principio, que el Estado tome las medidas para el cumplimiento de las recomendaciones. Si el Estado no las cumple, por supuesto que puede someter el caso a la Corte. Esto solamente aplicaría para estados partes de la Convención y estados que por un lado no han denunciado la competencia contenciosa de la Comisión y de la Corte, perdón, y por el otro lado que no han o que hacen parte o han ratificado más bien la Convención. Si no es así, por supuesto que la Corte ahí no tendría la competencia para conocer en ese caso. Puede subsistir también que exista una decisión de no someter el caso ante la Corte o el Estado, como mencionaba, no aceptó la jurisdicción y por lo tanto pues se puede aprobar un informe definitivo, se traslada al Estado, hay una publicación y un procedimiento de seguimiento. De todas maneras, en términos generales, hay un seguimiento a esas recomendaciones que establece la Comisión Interamericana al respecto en virtud de poder proteger los derechos vulnerados. Hay una evaluación preliminar de la petición, como ya había mencionado, y posterior a esta evaluación es que se realiza todos los trámites pertinentes y el trámite inicial y como ya vimos anteriormente, el procedimiento de seguimiento. Hasta ahí, digamos, sería la competencia de la Comisión Interamericana respecto de un caso particular. En relación ahora un poco a lo que tiene que ver con ese procedimiento y lo que tiene que ver también con la Corte Interamericana, pues debemos hacer la salvedad de que el acceso directo de las personas o de un individuo en un estado subsiste, pero bajo la Comisión Interamericana, es decir, no hay un acceso directo, por lo tanto, este es el trámite que se debería seguir ante la Comisión previo a que pase a la Corte Interamericana.
En términos generales, entonces ahora vamos a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es otro de los órganos que integra el sistema interamericano. La Corte, adicionalmente, es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, junto con el Tribunal Europeo y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Para el caso, por supuesto, del sistema interamericano, la Corte tiene la facultad de aplicar, o más bien su objetivo es aplicar e implementar la Convención Interamericana, y su sede se encuentra en San José de Costa Rica. Al igual que la Comisión, la Corte tiene un punto de creación en el 59 y posteriormente un periodo de instalación. Hay una gama de estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, y hay otra gama de estados que han denunciado esa competencia de la Corte. La Corte además se encuentra compuesta por 7 jueces, cuya nacionalidad, por supuesto, debe ser de miembros de la Organización de Estados Americanos. La Corte adicionalmente cuenta con una presidencia y una vicepresidencia, son elegidos por la Corte, su periodo es de 2 años, pueden ser reelectos adicionalmente, y dentro de toda esta estructura orgánica, la Corte cuenta también con un secretario que puede ser adicionalmente reelecto, y básicamente, pues en el ejercicio de sus funciones, tiene a su cargo la dirección eh, desde su nombramiento, bajo lo establecido en el reglamento de la Corte, y por supuesto para coordinar las funciones o coadyuvar las funciones de la Corte Interamericana. Vamos a ver un poco en el sentido general cuáles son las funciones entonces de la Corte Interamericana. Y aquí entonces es bueno aclarar también un poco o comprender un poco el procedimiento y el sentido general de la Corte Interamericana. Al respecto, como pueden ver en pantalla, ya sabemos que es un tribunal, para este caso interamericano, aplica e interpreta la Convención Americana, ya sea por la resolución de casos contenciosos contra estados partes, o por la emisión o por medio de emisión de opiniones consultivas. Y vamos a ver ahora más adelante una tercera función, que es esa adopción de medidas provisionales, que técnicamente también hace parte de sus funciones en un sentido general. Entonces, ya vimos que la Corte, pues básicamente su objetivo es aplicar la convención. Adicionalmente vimos de qué manera está conformada, y adicionalmente, y esto es una salvedad que debemos hacer, que los estados partes en la convención americana tienen derecho a introducir casos ante la Corte bajo el artículo 61, y también pues aceptar esta jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Y adicionalmente, se debe resaltar que a menos de que se trate de una opinión consultiva, como ahorita ya lo veíamos, cuál es el acceso a la Corte y cuál es el acceso a la Comisión, pues el caso para la opinión consultiva es que debe pasar, no debe pasar primero por un procedimiento ante la Comisión, sino, digamos, puede tener o aplicarse la facultad consultiva de la Corte Interamericana. Es decir, que tenemos 2 instancias. Una instancia es que los procedimientos de peticiones o quejas individuales primero pasan ante la Comisión, y ya otra facultad de la Corte es las opiniones consultivas, como ahorita lo establecimos. Entonces, aquí también hay una situación que debemos tener en cuenta, y es que básicamente una de las facultades máximas, por supuesto, de la Corte como tribunal es dictar sentencias en relación a la protección de los derechos humanos, a su interpretación de la Convención y de los distintos instrumentos del Corpus Juris Interamericano. Adicionalmente, tenemos que la emisión de las opiniones consultivas usualmente se realiza sobre la compatibilidad de las leyes internas con la Convención o sobre otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos, para este caso en los estados americanos. Como veíamos, entonces tenemos 3 circunstancias, las vamos a repasar
rápidamente. La primera, la resolución de casos contenciosos y por tanto el mecanismo de supervisión de sentencias. Entonces, esta función básicamente permite determinar la responsabilidad o no de un Estado parte por la violación de algunos de los derechos consagrados en la Convención o cualquier otro tratado de derechos humanos que sea aplicable al sistema interamericano. De otro lado, tenemos la función de dictar medidas provisionales, que básicamente son aquellas medidas que puede dictar la Corte en caso de extrema gravedad de urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Y pues hay una serie de requisitos que ha establecido la Corte mediante jurisprudencia, pero también a través del propio reglamento. Adicionalmente tenemos la función consultiva que, como ya habíamos mencionado, permite responder consultas que formulan los estados partes a la organización, pero particularmente ante la Corte en relación a las normas internas en concordancia con la Convención o con otros tratados referentes a la protección de los derechos humanos y por tanto esto permite que la Corte estudie precisamente esa interpretación. Hay algo muy valioso que se debe rescatar y son los mecanismos de reparación. El sistema interamericano, tal vez como los mencionábamos en el módulo 1, es el que tiene un catálogo más amplio para el sistema de reparaciones porque va más allá de la indemnización, tiene otras medidas y esto se ha venido desarrollando mediante el proceso o mediante la vía jurisprudencial y hay medidas como la satisfacción, la rehabilitación, las garantías de no repetición, entre otras, y de allí precisamente es uno de los aportes más significativos del sistema interamericano y particularmente de la Corte, porque se establece el concepto de restitución integral. En ese sentido, hay un artículo que es bueno tener en cuenta, que es el artículo 63.1, que es el que hace referencia a una justa indemnización, pero como comentaba vía desarrollo jurisprudencial, esto ha sido entendido como una indemnización íntegra que comprenda otro tipo de daños, no solamente los daños materiales, sino los daños morales y que además esa reparación sea pronta, adecuada y efectiva. Hay que resaltar también que de pronto a diferencia de otros órganos, otros tribunales, también de otros sistemas de protección, no existe un mecanismo de sanción determinado. Lo que sí se puede hacer es incorporar en un informe anual a la Asamblea General de la OEA el incumplimiento en el cual está recayendo un Estado por no reparar y adicionalmente también existe la supervisión de sentencias que la establece la Corte y puede incluso tener sesiones especiales, audiencias especiales para realizar el seguimiento correspondiente a que se cumplan las medidas ordenadas por la Corte en una sentencia determinada contra un Estado. Dentro de los elementos también a tener en cuenta, y esto ya de pronto va un poco más allá y comprende todo el sistema interamericano en su conjunto, pero desde el sentido de protección general, y es que la jurisdicción interamericana está un poco establecida en el que se pueden, los jueces nacionales pueden revisar las actuaciones en relación al cumplimiento de lo que dice la Convención Americana, los protocolos adicionales, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, básicamente, tiene el deber de establecer algo que se denomina control de convencionalidad, que es básicamente ver en términos generales la interpretación que ha hecho la Corte y obviamente adaptar su sistema normativo, sus normas internas, a esa interpretación última que se ha realizado de la Convención Americana o incluso del Corpus Juris Interamericano. Entonces, finalmente, ¿en qué consiste el control de convencionalidad? Es un juicio internacional, es un juicio de comparación, perdón, obviamente esto tiene que ver con el sistema interamericano, es decir, supranacional, en el cual este juicio consiste en comparar el corpus juris interamericano y una norma interna de cualquier rango de un estado determinado con el fin de establecer la compatibilidad entre la convención y la norma en cuestión, y esto tiene como consecuencia que a partir de este juicio
se observe la garantía y efectividad de los derechos contenidos en el sistema interamericano. Entonces, este control de convencionalidad le corresponde a la Corte Interamericana en principio cuando observa que las normas internas resultan lesivas a los derechos de la Convención y normas del Corpus Juris Interamericano, y también le corresponde a los jueces domésticos, tribunales y cualquier otra autoridad pública cuando estos aplican el derecho interno para poder desarrollar ese juicio de compatibilidad y establecer si de pronto una norma interna es incompatible con todo el sistema interamericano, y por tanto es un deber entonces no aplicar si se encuentra esa norma incompatible con el mismo sistema. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las herramientas más valiosas del sistema interamericano, y adicionalmente esto materializa las obligaciones de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, que es básicamente el deber de respeto, garantía y protección por un lado, y por el otro lado, adaptar su normatividad interna a la Convención Interamericana, pero en particular a todas las normas del Corpus Juris Interamericano. En estos términos, entonces, es bueno tener en cuenta el proceso en términos generales ante la Corte. Ya vimos una parte del procedimiento en lo que concierne ante la Comisión. En este módulo, entonces, también vamos a poder encontrar mediante las diferentes actividades de qué manera funciona el procedimiento, pero vamos a ver algunos elementos a grandes rasgos para poder cerrar. Entonces, una vez se somete el caso por parte de la convención, de la comisión, hay una sección mediante las cuales se puede revisar, digamos, en un examen preliminar de sometimiento al caso por parte de la Corte, y adicionalmente pues se ven que se cumplan todos los requisitos fundamentales. Si así es, se notifica el caso. Adicionalmente, deben hacer los traslados, presentar además las partes, un escrito de solicitudes, de argumentos y de pruebas para el caso, por supuesto, de la presunta víctima, su representante o incluso el defensor interamericano. Posterior a esto debe haber una contestación del Estado. Todo esto es un procedimiento escrito, recordémoslo. También puede presentar solicitudes, argumentos, pruebas, y adicionalmente existen dos partes fundamentales, aunque vamos a ver con mucha más claridad que hay unos puntos intermedios que también se deben ver en cuenta durante los ejercicios virtuales. Sin embargo, hay dos situaciones que me gustaría destacar rápidamente. La primera, el tema de excepciones preliminares, y es básicamente mediante las cuales se puede atacar, digamos, el procedimiento. Hay un tema contencioso mediante los cuales se pueden exponer los hechos, los fundamentos y las conclusiones, e incluso los documentos que lo apoyen, y también el ofrecimiento de pruebas para poder establecer qué es lo que sucede con el caso, si de pronto no se cumplieron los requisitos, ejemplo, del agotamiento de recursos internos, si incluso también esto no constituye vulneraciones de fondo, y pues obviamente los alegatos de cada una de las partes en esta materia. Hay una situación, por supuesto, en la que se resuelven las excepciones preliminares, y hay otra situación también en la que se resuelve el fondo, las reparaciones y las costas del caso. Puede incluso existir una sola sentencia que agrupe todo esto al respecto. Dentro de todo el procedimiento, en términos generales, hay unos alegatos también finales en donde las víctimas, los representantes y el Estado que ha sido demandado pueden presentar esos alegatos para poder llegar a una terminación, una etapa conclusiva, y a partir de ello entonces se establece o se determina una sentencia. Esta sentencia, por supuesto, es la que resuelve el fondo de esta acusación contra el Estado, y por supuesto que también fija las reparaciones y las costas al respecto. Esta sentencia también se notifican, y pues por supuesto que también tienen o entran en vigor, y la idea es que se haga un seguimiento, como ya lo vimos,
Aquí hay que anotar algo y es que el fallo de la Corte es definitivo y no es apelable, entonces digamos que hay un cierre del procedimiento a menos de que se pida de pronto una aclaración del fallo. Usualmente esa es la que se pide por parte del Estado para poder ver, digamos, el sentido y el alcance del fallo luego de su notificación. Pero finalmente, aquí procesalmente es cuando se cierra esta etapa y posteriormente pues se tiene la facultad de hacer el seguimiento al cumplimiento de las reparaciones que, como ya vimos, tienen un sentido de reparación integral. Esto en términos generales, entonces, es lo que nos trae la gama de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y adicionalmente algunas aristas, algunos puntos que debemos ver que finalmente podrán profundizar dentro de este curso online y entender cómo es el procedimiento en su conjunto ante el sistema interamericano.